¿Cómo alcanzar la perfección? Antes de empezar, quiero comunicarte algo. Hoy estuve hablando con el pastor Wilson Bedoya, que de pronto antes de el cumpleaños se presenta, viene aquí a compartir, a dialogar conmigo, y a que yo lo conozca, viene con los 6 o 7 hermanos que se reúnen. Estuvimos interactuando y me dijo que de verdad que es un gozo habernos encontrado en la página, que es una felicidad tremenda. Él sale con el grupo de personas de la Bethesda en la ciudad de Cali y tiene mucho que compartir él con nosotros, hermano Wilson Bedoya. Yo le dije que sacara tiempito y viniera, compartiéramos para conocerlo y también invitarlo a que venga un domingo a enseñar, porque de todos ellos hay que observarlos para poder ir centrándolos, para que todos hablemos una misma cosa. También la hermana Gloria de Miami quiere visitarnos. O sea, Dios está usando la palabra de una manera bien especial. Por mi mente nunca pasó lo que hoy estoy viendo y lo que voy a ver. A Dios le doy gracias por eso. Concebir es lo más difícil. Para uno concebir, uno necesita desarrollar fe. Y cuando uno tiene fe, concibe. Y lo que uno concibe, pare. O sea, es una tarea no fácil, la que prácticamente Dios me dejó. Pero a medida en que yo voy aprendiendo solamente a depender de Él, bajo la dirección del Espíritu, no voy a tener problemas. Lo malo es desconectarse uno de Él y comenzar uno a creer en lo natural. Entonces, es el privilegio que Él me ha dado de poder centrarme verdaderamente en la palabra. Porque viendo los ejemplos yo de Abraham, de Sara, de el hijo de Abraham, Isaac, y viendo todos los que dice Hebreos capítulo 11, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza, es la convicción de lo que yo no veo, pero que está seguro. Entonces, viendo yo toda esta cantidad de ejemplos, o sea, me motiva cada día a ser mejor. Lo que se avecina para el ministerio es algo que en la mente de nadie estaba. Pero bueno, Él lo dijo y hay que creerles a Él. Hay que creerles a Él. Y yo llevo más de 10 años diciéndote, 10 años, prepárate para que aprendas a servir, para que aprendas a funcionar, que seas de una sola palabra, que seas de un solo lomo, para que puedas disfrutar, para que puedas crecer, para que puedas ver lo que Dios hace a través de tu boca, en otros, desarrolla los dones, empieza a crecer. Entonces, cuando uno, por ejemplo, habla es por el fundamento que uno tiene. En el libro de Hebreos capítulo 7, vamos a leer. Cuando tengan me dicen, listo, pastor. Hebreos capítulo 7, 2. ¿Cómo alcanzar la perfección? Yo creo que cuando uno entra al Evangelio,
lo que uno anhela, desea, es alcanzar a entender lo que a uno le enseñan para poderlo poner en práctica. Siempre y cuando la persona tenga la actitud de ser una nueva creación en Cristo. Solamente en Cristo se alcanza lo que tanto nosotros anhelamos. Y para poder alcanzar dentro de este reino esa perfección que tanto anhelamos, necesitamos varias cosas. Varias cosas. Por ejemplo, voy a leerte aquí en el capítulo 7 de Hebreos, versículo 11, 12 y 13. Dice la palabra de la siguiente manera: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, oído, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué es la ley? La ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? Los 613 mandamientos del Pentateuco, ¿verdad? Ya no tengo ahí problema. Entonces, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden o la forma de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué es lo que quiere decir el texto? Por eso el domingo te expliqué y te he venido explicando que uno tiene que aprender a leer. Estamos leyendo lo literal, y en lo literal parte. El texto se parte explicándonos. ¿Qué nos explica el texto? ¿Qué quiere decir? Lo literal dice lo que leímos, pero lo espiritual dice otra cosa. Y en lo espiritual es lo que, pues es lo que a mí me agrada y es lo que a mí me compete enseñar. Puedo preguntarte, de lo que leímos, ¿puedo hacerte una pregunta? A lo que leímos, ¿te puedo hacer una pregunta o no te puedo hacer una pregunta? ¿O es que tú no estás leyendo? Te voy a preguntarte, ¿qué entiendes tú de leer el texto que estás leyendo? Bueno, tú dices que hay que ayudarte, entonces expresa para yo poderte ayudar. Expresa. ¿Tú entiendes? Fíjate, eso es lo literal. Pero lo leíste y expresaste. Pero hay gente que lee y como que no entiende. Eso es lo que expresa literalmente el texto. El pensamiento, la actitud mía o de Dios es mostrarte lo espiritual. Quiere decir que el sacerdocio levítico no fue malo, porque la ley partía de Dios.
Lo malo del sacerdocio levítico fue que no podía traer la perfección a ninguna persona. Y fue lo perjudicial, porque hasta el día de hoy la gente sigue actuando creyendo que Dios se mueve de esa manera. Sacando unos 3 o 4 o 5 mandamientos de ahí, para que la mente de la persona fuera cauterizada a eso. Y es lo más difícil. Por eso es la preocupación mía. Y por eso yo también me preocupo. ¿Tú ves? De crecer en la vida espiritual. Para poder yo aclarar, o para que podamos aclarar los que tomen la determinación de salir definitivamente del sistema. Mientras la persona esté en el sistema, siempre va a estar aferrado a lo natural. Y el ejemplo está de Abraham. Abraham tenía 99 años. Y Sara tenía 90 años. Par de cuchos esos. Adultas, ya las personas adultas, ya están esperando era cerrar los ojos y partir. Sin embargo, Dios interviene. Y dice la palabra, la Torá, que Abraham recibió fuerzas para poder engendrar. Dice la Biblia hebrea. Y Sara necesitó. ¿Qué necesitó Sara? Fe para concebir. Concebir quiere decir cuando una mujer queda en embarazo. Pero recuerda que ella se rió cuando Dios le estaba haciendo la promesa a Abraham. Dijo yo, el ángel, cuando llegó el ángel, dijo, yo tan vieja para dar a luz. Entonces, inmediatamente, Sara, ¿por qué tú te ríes? ¿Yo? Todo lo del mundo natural expresado ahí. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que la perfección no era por fuerza, que la perfección no era por el quebranto humano, que la perfección no era por la actitud antigua. Se necesitaba, fuera del sacerdocio levítico, verdaderamente un sacerdote que pudiera liberar no solamente de la tradición al ser humano, sino de la maldición que ya estaba metida en la mente. Eso es lo que quiere decir el texto. Versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ¿qué? Quiere decir, la ley ya murió delante de Dios. La ley mosaica ya murió delante de Dios. Eso ya está mandado a recoger. En el momento en que Jesús de Nazaret fue crucificado, murió completamente ese sistema. Vuelvo y te pregunto, ¿por qué lo siguen haciendo? Bueno, yo te lo dije ya aquí. Porque no han desarrollado fe.
¿Otro? Porque siguen en el antiguo pacto, en el mismo pacto. Sencillo, porque les cauterizaron su conciencia, se las adormecieron, les hicieron creer a la gente que por medio de toda esa cantidad de actitudes ellos iban a alcanzar una perfección, y entonces base a la perfección iban a alcanzar a hablar y las cosas iban a dar, cuando Dios ya no se mueve en ese sistema. Entonces era necesario, diga conmigo, era necesario que hubiera un cambio de ley. ¿Para qué? Ahí dice el 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Observa, coma. ¿Era de otra qué? Tribu. ¿Tú me estás oyendo? ¿Ah? ¿O estás durmiendo? ¿Bairo también? ¿Está dormido? No, Bairo está bien, está lúcido. Bairo me está viendo, o está viendo dos. Oído. Era de otra tribu. De esa tribu venía yo. ¿Por qué, pastor? Porque dice, de la cual nadie sirvió al altar. Todos los que venimos predestinados, que nos conocieron, que nos trazaron el destino, que nos encomendaron una carrera, nadie le da por servir a ese ministerio. ¿Está ahí? Nadie sirvió al altar. El altar de nosotros es Cristo. ¿Aló? Si estuviéramos en el pacto antiguo, todo el mundo estaba sirviendo. Todo el mundo servía. Porque en el pacto antiguo está adormecida la mente. Y hay temor, hay manipulación, hay engaño, hay intimidación, hay condenación, hay señalamiento, hay crítica, hay de todo. Pero como este es un evangelio puro, limpio, y para poder uno servir en este nuevo pacto, dice Hebreos capítulo 6, dice, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina o de las primeras costumbres de Cristo. La original dice en Cristo, dejando las primeras costumbres en Cristo. Oído, observa. Por tanto, dejando ya ¿qué? ¿Dice de dejar o no dice de dejar?
¿Dejar qué? Ya sabemos que hay que dejar de bautizar en agua, que hay que dejar de echar aceite, que hay que dejar de pelear con los demonios, que hay que dejar de pelear con el diablo, que hay que dejar de imponer manos, que hay que dejar de estar hablando en público en lenguas, que hay que dejar de estar haciendo pases mágicos a la gente, que hay que dejar de etcétera, 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 etcétera. Deja los rudimentos. Nosotros ya sabemos que eso no sirve para nada. Que eso era unos mandamientos sacados de la ley de Moisés, porque la ley era para los judíos, o es para los judíos. Nosotros somos gentiles, goínes. Para nosotros hay un pacto con mejores promesas. ¿Ah? Pero eso no basta. Preste atención. Todo lo que nosotros hayamos hecho en el mundo natural, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, por falta de entrega, por falta de quien nos instruyera, se convirtió en un rudimento. La mentira es un rudimento. La hipocresía es un rudimento. La altivez es un rudimento. El engaño es un rudimento. La apariencia es un rudimento. La falsedad es un rudimento. El engaño es un rudimento. La envidia es un rudimento. La soberbia es un rudimento. El orgullo es un rudimento. Etcétera, etcétera, etcétera. Es un rudimento. Y uno sabe, como persona, cuál ha sido su comportamiento desde que empezó a tener uso de razón. Y en cuál fue el ambiente donde se levantó la persona. En medio de gritones, en medio de gente pendenciera, en medio de gente violenta, en medio de gente agresiva, en medio de gente dueños de lo ajeno, en medio de gente en medio de secta, mi mamá, mi papá era así. Cuando no era mi papá, era mi abuelo que sacaba el machete para esto, todo eso es un rudimento. Eso no es demonios como la ley nos decía. Es un rudimento porque a eso le dimos rienda suelta a nosotros. Que no le puede decir nada a porque se prende como un fósforo. Pero no es una sola vez, es siempre. Porque la persona no acepta que le diga la verdad. Entonces, para poder yo entrar, mira lo delicado, para poder yo entrar a servir en este nuevo pacto, se requiere de una perfección. En todo el sentido de la palabra. Perfección. Perfección. Dice el versículo 2, el 1, por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Ya la fe tiene que tener un desarrollo grande en mi vida. ¿Cómo no? Tengo mucha fe en Dios. No, olvídate. Ya eso tiene que morir en ti. Ya lo que tú tienes que tener es la fe de Dios. Porque por la fe de Dios, por la palabra, fue creado el mundo entero. Por la palabra. ¿Por la palabra fuiste creado tú? ¿Fuiste creado? Por la palabra. Yo no te puedo preguntar, ¿te recuerdas cuando tu mamá y tu papá se conocieron? ¿Qué fue lo primero que ellos pensaron? ¿O qué fue lo que hablaron? Porque tú no estabas ahí, estabas en los lomos. ¿Todavía tú no oías? ¿Estabas ahí?
Pero yo creo que ellos dijeron como cuando tú ya tuviste uso de razón y te conseguiste una novia o una mujer, ¿y qué le dijiste vos? Mi amor, esta noche nos vamos porque quiero que me des un hijo o una hija. No es base al pensamiento, es base a lo que yo diga. Porque quien determinó de colocar la esperma en cada hombre fue Dios. Entonces, para poder yo ver mi cría, ¿qué tuve que hacer? Unirme. ¿Sí o no? Claro. Y en el momento de unirse uno, inmediatamente la mujer concibe. Y a los 9 meses ya se le ve, a los 8 meses ya se le ve la pipa bien grande y el ombligo bien brotado. Hoy en día la ciencia al menos ya se dan cuenta qué es lo que viene, si es una muchacha o es un muchacho. Pero anteriormente no. Anteriormente tenía que, y esa mujer con esa pipa tan grande, ¿eh? Otras no tenían pipa. Como le decían a mi esposa, cada pipita de ella iba a tener una lombricita. Y mírenla. ¿Ah? Y ahí está. Entonces, por la palabra de él o de ella, ¿ve cuándo me vas a dar un hijo? Porque hoy en día es así. Pues por la palabra. Y por la palabra fue creado todo. Pero para poder creer se necesita desarrollar ¿qué? La fe. La fe. Y eso es lo que dice. Dejando la fe en Dios. Y hay que dejarla. ¿Qué hay que dejar? ¿Ah? La doctrina de bautismos. ¿Hay que dejarla o no hay que dejarlas? La imposición de manos. De la resurrección de los muertos. Porque ahora los que resucitan son los vivos. El muerto al olvido se va. ¿Aló? ¿Y qué más? Y del juicio eterno. ¿Te está diciendo que hay que dejar eso? ¿Y qué tú estás viendo? Viene un juicio para la tierra. Oye, está diciendo bien claro que hay que dejar eso. ¿Por qué lo siguen hablando? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Ah? ¿Qué hay que dejar? La doctrina de bautismos, la imposición de manos, estar hablando de la resurrección de los muertos. ¿Con qué cuerpo viene Pepito? Oye, ya Pepito se murió, ya él está en esencia, está el espíritu allá. ¿Ah? ¿Quién nos enseñó a nosotros que y usted va a renacer con un cuerpo? Oye, ¿ah? Claro, el mismo cuerpo. A otros dijeron, usted va el mismo cuerpo, usted va a estar, oye, el muerto, muerto es. Aquí el muerto es el que entra del mundo ciego, su mente cauterizada con una cantidad de rudimentos, tradiciones, costumbres y mañas y toma la determinación de regresar a su creador, resucita en vida con el mismo cuerpo. A abrirle el corazón ¿a quién? A Cristo. Otro que, ay, se fue con el Señor. ¿Ah? Se fue el muerto. Pero el Señor quedó aquí en cada uno de nosotros, ¿o no? ¿Está el Señor en tu cuerpo o no está en tu cuerpo?
Se fue solo. Se le acabó la carrera por A o por B motivo. Partió. Se fue, como no quiso obedecer en vida, entonces Dios lo necesita en espíritu. Ya lo va a tener más cerca. Y el que termina es Dios. ¿Qué es lo que vaya a hacer con las personas? El espíritu de la persona. Uno no se puede poner de adivino. Ay, que en la resurrección de los... Ya la resurrección de los muertos pasó. Jesús vino y se reventaron las tumbas, ¿o no se reventaron? Dice la Biblia. ¿Sí o no? Que se reventaron las tumbas, entonces el hombre descendió allá a sacarlos encarcelados y subió, dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice, y el hombre llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva la cautividad. Y subió, después de que bajó, subió. Y al subir, lo vieron ángeles buenos y ángeles malos. Pero se llevó cautiva la cautividad de todo. O sea que ya no hay Hades, ya no hay infierno, no hay nada de eso, todo está cerrado. Toda persona que se muere va rumbo a su creador. Como no quiso obedecer, no quiso regresar al origen de su partida, reconociendo que había un salvador del mundo, que era Jesucristo, sino que se burló, porque le creyó más a lo del sistema natural. Entonces pensó que de esa manera la persona iba a funcionar. Y tarde que temprano la persona le pica un zancudo, cualquier cosa como un sancocho, le cae mal y se muere. ¿Sí? Porque como nunca quiso obedecer, entonces se le acabó la carrera. Y regresó en espíritu a su creador. Y allá cada uno le dice, allá los ángeles todos le dicen, oye, muchacho, bienvenido. Entonces allá uno se para frente de él, creo yo, porque es lo que dice la palabra. ¿Qué hiciste con la vida? Aunque él sabía, porque él lo ve. ¿Qué hiciste con la vida que te di? 99 años y mira cómo regresas aquí. Ni huesos traes aquí. ¿Ah? 99 años, ¿y qué hiciste? Disfrutaste en base al mundo natural, pero no disfrutaste de la vida mía. Porque hay dos claves en la palabra. Que a la persona mala la mata su propia maldad. Quiere decir de que no vuelve más. Es oído, dice el 3. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. ¿Qué? Bautizar en agua, imponer manos, creer, tengo fe en Dios, tengo todo eso. Si Dios lo permite. No es porque fulano, sultano o perencejo nos diga, eso y que no, olvídate. La condición número 1, para poder venir a servir en el altar hay que morir a los rudimentos. Pregúnteme por qué. ¿Hay alguien que me puede preguntar por qué? ¿Por qué? Sencillo. Sencillo. Porque la misma palabra dice que para poder yo servir en el altar, que es Cristo, necesito tener una perfección. Una vida completa en el Espíritu. Aunque estemos en el cuerpo. Aunque estemos en el cuerpo. Por eso es que Él mismo dice que esta es la condición y la exhortación para todo aquel que quiera funcionar en Cristo. Por eso es que, mira, varias cosas en Apocalipsis, varias cosas en Jeremías, varias cosas en Isaías, lo dice Jesús en el libro de Mateo, que ninguna persona común, natural, puede verdaderamente filtrarse al cuerpo de Cristo. ¿Dónde está la unción?
Por eso es que usted ve, en los años que yo llevo, que nadie permanece al lado de uno. Simplemente por motivaciones. Pero nosotros no vivimos ya por motivaciones. Nosotros lo que necesitamos es gente bien consolidada, gente verdaderamente íntegra en el Espíritu, para poder funcionar conforme a la voluntad de Él. Segundo punto, al alcanzar la exhortación es para poder servir. Hay que alcanzar madurez. Hacia eso es que nosotros, para eso nos congregamos. Madurez no quiere decir llegar a viejo. Madurez es que quiera yo decir, mi vida completamente cambió. Soy de una sola palabra. Desengaño, cuando una persona te dice una cosa y sale con otra. Por eso a mí me cortaron bien. Al circuncidarme el oído y circuncidar mi mente. Paulatinamente, cuando yo empeño mi palabra, prefiero dejar lo que tenga que dejar, pero cumplo la palabra. Porque por la palabra conocen a la persona si es o no es. Cuando la persona cambia, falla, saca disculpas, ya no sirve para nada. Créame eso. Que así tengo yo y catalogo a la persona. No sirve para nada. No sirve para nada. Alcanzar madurez. Para uno alcanzar madurez necesita constancia, fidelidad. Que la persona marche espiritualmente bien. Que la persona no pierda más el tiempo. Tercero, porque si la perfección fuera por la ley de Moisés, entonces, ¿para qué vino Cristo? Nos habíamos quedado ahí con anacos, con el talí, la chivita aquí. ¿Qué tal Byron con la chivita y el talí aquí? ¿Ah? Byron, quería esa chivita y el talí aquí. Qué bonito, oye. Con la chivita como la de la caja de fósforos. Ah, hombre. Y con el anaco ese, con el traje de hombre, la cinta metida por aquí, por acá, sacada acá, y el resto, no, hombre. No. Entonces, esto tiene que demostrar. Cuando una persona tiene madurez, tiene una completa renovación, tiene que entender que está en un pacto superior al de Moisés, a la ley, al sacerdocio levítico. La ley no podía perfeccionar verdaderamente al pueblo de Dios. No podía. A través de su cantidad de rudimentos y tradiciones y costumbres. O sea, no podía llevarnos o llenarnos completamente, que era lo que Dios necesitaba. Llevarnos a una comunión perfecta con Dios. Ahora tenemos al que intercede por nosotros allá y ya estamos sentados nosotros en Cristo, por la fe. Y eso es lo que estamos tratando, de poder alcanzar una perfección base a la unción del ungido. Quien destruye el yugo y levanta la carga de opresión y quita los azares del mundo y quita esto y quita lo otro y quita aquí y quita allá, es la unción que nos trae al reposo. El que todavía no está en reposo es porque todavía no está en la gracia. No ha confiado en el que murió verdaderamente en el madero. Gálatas 2:21. Dice, no desecho la gracia de Dios.
Mucha gente oye, o mucha gente entiende mejor de la siguiente manera, que si yo no asisto, si yo no hago, estoy desechando la gracia de Dios. No es eso. Desechar quiere decir que te están enseñando, que te están exhortando para que seas una persona mejor y que tu vida sea mejor y que tengas mejor provecho y tengas una madurez, que la gente misma vea a Dios, la unción funcionar en ti. Te están haciendo un favor. Desechar es que la persona haga caso omiso a lo que le enseña. A lo que él enseña. No desecho la gracia de Dios. ¿Por qué dice el apóstol Pablo eso? O el Espíritu de Dios habla por boca de Pablo. ¿Por qué él no desecha la gracia de Dios? ¿Ah? Porque en la gracia de Dios está ¿qué? La vida. Ya en eso está, ya prácticamente el favor de él está metido en una persona que entiende, comprende que por el pacto antiguo, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. No se podía alcanzar absolutamente nada porque a toda hora tenía que estar uno funcionando como en el sistema religioso. Si usted no hace, usted no, si esto aquí, condenaciones y señalamientos y toda esa cantidad de cosas. Volvemos a Hebreos para ir terminando. Capítulo 7. Versículo 18 y versículo 19. Dice, quedó pues abrogado el mandamiento anterior. ¿A causa de qué? De su debilidad y ineficacia. 19 dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos ¿a quién? A Dios. Quiere decir que todos los ritos quedaron abolidos, todos, absolutamente todos, para que usted nunca en su casa ni a nadie le vaya a aceptar. Ay, pero ¿qué hay que hacer? Ay, ya lo hicieron todo por mí. Por eso estamos en un mejor pacto. Capítulo 8, versículo 13 dice, de Hebreos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo, se envejece y está próximo, ya desapareció. Ya desapareció. 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios del culto. Nosotros no tenemos culto, sino reunión. Versículo 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año. No sin sangre, de la cual ofrecen por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El Evangelio de la Gracia es la nueva dispensación que quedará establecido eternamente y para siempre. Ahí en el capítulo 9, versículo 23, dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, oído, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, ni figura del verdadero, sino
en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora por nosotros ante ¿quién? Ante Dios. Y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación del siglo, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de ¿qué? De sí mismo para quitar de en medio ¿qué? El pecado. ¿Lo quitó o no lo quitó? Y de la manera que está establecida, para los hombres que mueran una sola vez, coma. Una sola vez, coma. ¿Qué te dije yo al principio? El que no quiso regresar a servirle, a serle fiel a él y morir a todos los rudimentos del mundo, como no quiso y siguió garbateando, entonces ahora se le acabó la existencia en la tierra y pasa más bien a estar en espíritu delante de él. Una sola vez. Y después de esto, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio a la persona. Con él no se juega, todo lo que hizo lo hizo perfecto. Perfecto. ¿Qué voy a hacer yo en el mundo? Sabiendo que en el mundo estoy. Pero ¿qué voy a buscar yo en el mundo, en el sistema? Sabiendo que yo salí de ahí. Por ejemplo, alguien me preguntó y me dijo, pastor, usted no se toma ni un vinito, que un vinito es consagrado. Le dije, ¿qué vinito si no tiene alcohol? ¿Y el que está dentro de mí no toma alcohol? Me permitió 20 y pico de años beber trago, para que cuando yo tomara la determinación de regresar a él, me embriagara más bien con la palabra, con el agua pura de su palabra, con la sangre del Cordero, en la vida, en el Espíritu. Pero que yo iba a lo terrenal. Yo soy el templo de algo más excelente que el vino. Ni una, ¿cómo se llama esa cola pola? Ni una cola pola. Porque eso tiene alcohol. Y el alcohol, en vez de darle vida a uno, le quita la vida. Si usted quiere comer alcohol, coma uvas. Coma uvas. Me dijo, entonces, nada de nada. Le dije, nada de nada. Para mí el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Me dijo, viejo, te admiro. Y yo le dije, yo te albeo. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas celestiales, nunca puede, por los mismos sacrificios que se hacen y se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué hacen continuamente los de la ley? El sistema, ayuno cada semana, ayuno cada semana, ayuno cada 15, ayuno, bautismo cada mes, cena cada mes, imposición de manos, eso nunca, eso es lo que hace es embrutecer a la persona, pero nunca perfecciona a nadie. Entonces, la perfección no está en los argumentos humanos, sino en el poder de Jesucristo. ¿Y el poder de Jesucristo es qué? El Espíritu. Porque la palabra que yo les hablo, dijo Jesús, a ustedes son espíritu y son vida. Dice en el libro de Juan 6:63, ¿o no? Entonces, la palabra bien clara dice, porque la palabra es espíritu y es vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos conocer. Entonces hay que dejar todos los rudimentos, no solamente
los de la ley, los 613 mandamientos, que de ahí sacaron unos cuantos y se lo aplicaron a la gente que no tiene conocimiento o que no fue predestinada para esto. Afortunados nosotros que fuimos predestinados para escuchar esto en este tiempo, en el fin del siglo. ¿Ah? En el fin del siglo. Oigo decir a la gente, y entre ellos también a la cantidad de religiosos, faltan 4 meses para que se acabe el año. Nosotros vamos en el 5.º mes, porque el año de nosotros comienza en abril. ¿Ah? Por eso es que yo cumplo años cada abril. Cada abril. Año 50, el 3 de abril de cada año. Quiere decir que se me están quitando los otros meses de adelante. ¿Sí o no, Byron? Por eso es que usted no me ve viejo a mí. Ante los ojos del Señor, yo voy a tener por ahí unos 15 años. Cada año, para nosotros comienza en abril. Usted nunca corre igual al mundo. Porque usted, aunque está en este mundo, usted no es de este mundo. Si usted actúa conforme a la voluntad de este mundo, es que es de este mundo. Pero si usted coge el almanaque hebreo, se lo aplica a usted. Listo. Listo. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Dice, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, y lo que Dios promete lo cumple. De cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿En dónde? Por favor, ¿en dónde? ¿En la ley o aquí? Estamos en un pacto con mejores promesas. ¿Juró o no juró? Por eso el Evangelio de la Gracia no tiene que oído, escuche. Que la gente viva mal dentro del Evangelio de la Gracia es porque quiere, porque ha contemplado esa maldición, porque la pobreza es una maldición delante de los ojos de Dios. A pesar de que usted esté pasando lo que esté pasando, siempre diga, tengo abundancia, porque lo que habla su boca, eso le trae a usted. Si usted dice, no, mire, acá, allá, así vive usted. ¿Para qué botarle corriente a una persona de esa? Entonces, cuando usted entiende que hay un juramento, porque cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar, juró por sí mismo diciendo, ¿qué dijo? De cierto, y Dios no miente, Dios no es igual al hombre. De cierto te bendeciré, ¿en dónde? En el nuevo pacto, en Cristo Jesús Señor nuestro, en la nueva dispensación del Evangelio. Amén. Damos gracias a Dios. Dar entonces oído en la perfección, procurando cada día madurar, ir adquiriendo sinceridad, honestidad personal, no por imposición, sino por determinación personal. La persona se va conociendo paulatinamente, no por la emoción, sino por la solidez. Entonces, ahí tienes. Todo está en que tú tomes la determinación de ver cómo tú andas delante de tu Creador. Esa cuestión de estarse, Señor, perdóname, discúlpame, Señor, esto, olvídate de eso. Él ya nos perdonó una sola vez eternamente y para siempre. Quien se hunde uno es uno mismo por no tomar la determinación de alcanzar lo que Él dijo.
¿Qué dijo él? Interpuso, selló el juramento. ¿Qué dijo? De cierto, te bendeciré y te multiplicaré grandemente. ¿En dónde? En el nuevo pacto, la nueva dispensación, el Evangelio de Cristo. Amén.